Bienvenidos a esta reunión para hablar de la reconstrucción de la izquierda, porque algunos, yo creo que la mayor parte de las personas que pululamos alrededor del viejo topo, tenemos la impresión de que la izquierda no es que esté en horas bajas, es que está en horas bajísimas. Y no me refiero solo a la izquierda catalana o a la izquierda española, sino a toda, en general toda la izquierda, porque salvando algunos destellos que pueden haber en Portugal o en Francia, la verdad es que a nivel europeo la izquierda está, en el sentido que nosotros le damos a la palabra izquierda, está desaparecida, ¿no? Nos acompañan Luis Rabell, que tiene experiencia parlamentaria, un activista de larga trayectoria, presidente durante años de la Federación de Asociaciones de Vecinos y un luchador nato. Y Guillermo del Valle, al que todos seguro que conocéis por sus intervenciones y por la dirección de esa web o esa especie de máquina política, informática, no sé, de Internet que se llama El Jacobino, que ha cogido cierta importancia entre los sectores más radicales de la izquierda de este país. Yo no pienso intervenir. La idea que teníamos inicialmente, pero obviamente los intervenientes pueden hacer y decir lo que quieran, es lo que les hemos pedido es que hagan una intervención que se aproxime lo más posible a esa idea de que hay que reconstruir la izquierda y que contesten a esa pregunta terrible del qué hacer, pero no necesitamos que entren, esto no pretendemos que sea un debate entre ellos porque conocemos perfectamente cuáles son sus posiciones, son sabidas probablemente de todos vosotros. Lo que sí nos interesa es que al final de sus intervenciones pueda establecerse un debate con vosotros mismos, con los asistentes, ¿eh? De manera que sin más preámbulos, Luis. Pues muy buenas tardes a... ¿Sí? ¿Está? Vale. Pues muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias al viejo topo por esta invitación y muy halagado de compartir este debate o esta reflexión con los amigos del Jacobino. Yo que soy un conocido, reconocido y comprometido federalista, he tenido un gran placer en alguna ocasión tener discusiones y entrevistas con ellos y yo creo que eso es una buena escuela. Me refiero a la capacidad de dudar de las propias convicciones, de no hacer de ellas dogmas o verdades reveladas y tener una capacidad de discusión, porque incluso con quien opina distinto hay un fundamento y una razón que siempre merece ser escuchada, aunque no se comparta, pero siempre tiene un fundamento y yo creo que la buena tradición, puesto que hablamos de reconstruir la izquierda, la vieja y buena tradición de las izquierdas socialistas europeas, y hablo de hace más de un siglo, se fundaba en una polémica y una discusión constante de ideas, y en la controversia como una fuente de aproximación a la verdad. Y no como desgraciadamente el movimiento obrero y la izquierda ha tenido su historia y hemos conocido pues, las épocas que todavía arrastramos sus consecuencias de las justas líneas del Comité Central, que era la anulación de todo pensamiento crítico. Bueno, cuando me propusieron esta idea de la reconstrucción o la reorganización de la izquierda, pues es un tema que asusta, ¿no? Porque la problemática es de una dimensión tal, de un calado tal y de una proyección histórica tal que abordarla pues asusta, de entrada, ¿no? Porque igual alguien se espera de que surjan de aquí, pues no sé, alguna poción mágica, alguna piedra filosofal para reconstruir la izquierda, y no es así. No es así, yo diría fundamentalmente por dos cosas, porque ni la izquierda en su historia ha sido un producto de laboratorio, sino el resultado genuino de una lucha secular entre las clases sociales, y su solución estará estrechamente vinculada al desarrollo vivo de la lucha de clases en nuestro país y a nivel internacional. Yo diría en ese sentido que quizá para ir muy rápido y poner algunas pinceladas o sugerir algunos elementos de reflexión,
Yo creo que quizá el momento crítico por el que todavía se arrastra y por el que todavía vivimos una crisis profunda de las izquierdas fue el cambio de rasante político, histórico, de final del siglo XX. Con la caída del muro de Berlín y con el colapso de la Unión Soviética, no solo se certificó una derrota histórica del movimiento obrero internacional, sino la caída de las utopías del siglo XX, las utopías de emancipación del siglo XX. Y lo que hubo ahí fue más que un retroceso de posiciones o de determinadas conquistas o de una correlación de fuerzas. Yo diría que lo que ocurrió allí fue lo que algunos, como Enzo Traverso, califican de una cancelación de la historia. Se acabó la historia. En aquel momento el capitalismo, el neoliberalismo alcanzaba una hegemonía mundial y se proclamaba victorioso definitivamente, pero no victorioso como en una etapa en desarrollo, sino como la victoria final. No había para la humanidad más allá, otra línea a rebasar. Y esa cancelación de la historia, esa ausencia de futuro y esa desposesión de utopías por parte de la izquierda es lo que genera una profunda crisis intelectual, política y moral en las izquierdas, porque significa que incluso las experiencias ricas de la lucha secular del movimiento obrero durante un siglo y medio quedan invalidadas. En la medida que no hay perspectiva de futuro, es imposible procesar el pasado de otra manera que como una memoria nostálgica. Yo creo que la izquierda todavía en las últimas décadas vive esa situación, ese retroceso. Claro, ese retroceso tiene sus raíces en un cambio en la correlación de fuerzas a nivel mundial. El triunfo del neoliberalismo no fue un hecho pacífico, ni un proceso simplemente de una ofensiva cultural. Eso se sostuvo sobre agrias peleas entre las clases. La primera experiencia a gran escala del neoliberalismo tuvo lugar en Chile tras un golpe de Estado sangriento contra el gobierno de la Unidad Popular. Y el neoliberalismo en Europa avanzó a pasos agigantados, impulsado por la revolución conservadora de Reagan y Thatcher, pasando por encima de la última gran huelga clásica del movimiento obrero europeo, que fue la huelga de los mineros. Es decir, no fue pacífico eso, no fue tan simple, no estaba jugado de antemano que esa hegemonía acabase imponiéndose. Como tampoco estaba jugado de una manera determinante el destino de los países de Europa del Este. Si se han hundido y se hundieron en el descrédito los regímenes y han acabado en una restauración capitalista salvaje, probablemente si hablamos de la guerra de Ucrania podremos hablar de lo que es el régimen de Putin y lo que es la Rusia de Putin, eso no estaba tampoco determinado de antemano. Ha tenido esa salida después también de derrotas muy serias del movimiento obrero, del movimiento de la clase trabajadora en Europa del Este, tras la primavera de Praga o tras la desviación del impulso que pudo representar el inicio del movimiento sindical Solidarność en Polonia, que acabó en manos de la Iglesia más reaccionaria, los sectores más reaccionarios de la Iglesia. Esas derrotas fueron las que prepararon ese cambio de ciclo y esa hegemonía del orden neoliberal con la globalización. Pero bueno, ahora lo que vivimos, y vamos acercándonos un poco a algunas pinceladas del quehacer, es una crisis enorme de ese orden neoliberal y de esa globalización. La globalización o el neoliberalismo a nivel mundial se presentó no solo como el final de la historia, sino como una promesa de bienestar general de la humanidad a partir de la desregulación y el desarrollo de las finanzas y del comercio mundial acelerado y vehiculizado por todos los mecanismos, por las nuevas tecnologías y por los mecanismos de la globalización. Claro, pero esa idea de dejarnos hacer y al final los beneficios serán para todos, se han hundido cruelmente en el descrédito. Ya se vio en el cambio de siglo, que el siglo empezó con la caída estrepitosa de las Torres Gemelas en el corazón de Manhattan. Este no iba a ser un siglo pacífico, no iba a haber una globalización feliz. Iba a ser, y se ha demostrado, yo creo que ahora nadie se atrevería a decir otra cosa, un siglo de guerras. Pero yo creo que estamos fundados para decir que también puede ser un siglo de revoluciones.
Vamos a ver, una de las cosas fundamentales que permitió la hegemonía del neoliberalismo en estos años y que ha causado un retroceso de la izquierda, no solo son esas derrotas a que me refería antes, sino también un cambio, unas mutaciones muy profundas en el propio capitalismo. Hemos pasado de una economía fordista en las viejas metrópolis industriales a unas economías terciarizadas, en gran medida desindustrializadas o externalizadas, a una precarización general y a una atomización general. Los bastiones clásicos en que se apoyaban los partidos de izquierda en Europa han fundido como nieve al sol. Quienes hemos conocido, no sé, las regiones industriales de Francia o las regiones industriales de Inglaterra, recordamos lo que fueron. Yo recuerdo, tuve ocasión de estar al final de la huelga de los mineros en el 85 en Inglaterra, viajando por las cuencas mineras de Inglaterra, de País de Gales y también de Escocia, y había aquellas cuencas mineras condensaban pues no solo una tradición, sino un orgullo y una posibilidad, un sentimiento de fuerza de la clase trabajadora sobre el que se asentaban los partidos. Eso se han transformado en regiones devastadas, con gente precarizada, atomizada y sin perspectiva. Y con la convicción y con el sentimiento de que las próximas generaciones lo tendrán incluso más difícil que lo tuvieron sus padres. Claro, eso es lo que también ha hecho mucho daño a la izquierda, que no ha sabido reaccionar o que le ha costado muchísimo de reaccionar ante eso. Pues se ha producido un fenómeno que yo creo que vale la pena que le reflexionemos y que discutamos, que alguien como Thomas Piketty, el economista francés, llama la brahmanización de la izquierda, que la izquierda se ha vuelto brahmánica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a medida que perdía apoyo, que se debilitaban sus bastiones tradicionales, su base social histórica, a medida que perdía pie con la clase trabajadora, se iba apoyando cada vez más en los sectores más ilustrados, con estudios de las clases medias. Recuerdo que en tiempos de François Hollande, de la presidencia anterior, se discutía incluso abiertamente así, dentro del Partido Socialista francés, que quizá no era tan grave perder el voto de los obreros si se ganaba el voto de las clases medias, y que era sencillamente un desplazamiento del electorado. Pero ese desplazamiento del electorado significaba también un desplazamiento de perspectiva, de lenguaje. La izquierda dejó de hablar a los pobres y habló el lenguaje de las clases medias, incluso de las clases medias aspiracionales. Es decir, sufrió un proceso de adaptación al marco mental del neoliberalismo. Y eso es uno de los grandes problemas. Para ir de cara a por dónde podemos vislumbrar una salida de esa situación. Yo creo que hay que vislumbrar una salida en aquello que es el origen, y es en la lucha de clases. El discurso, el relato dominante de estos años, de estas décadas de neoliberalismo, ha sido el de la desaparición de la clase obrera. Desaparición física, en la medida que sus grandes concentraciones quedaban tocadas o desmanteladas, y desaparición como sujeto político. Sin embargo, yo creo que lo primero que hay que decir y lo primero que hay que ver es que hay que levantar la mirada por encima incluso de nuestras devastadas metrópolis venidas a menos y ver la realidad mundial. Nunca en la historia de la humanidad el proletariado industrial ha sido tan numeroso como es actualmente. Nunca en la historia. La globalización ha supuesto que cientos de millones de hombres y mujeres salgan del campo y vayan a las industrias de las ciudades, en China, en Bangladesh, en la India, en el sudeste asiático. Nunca ha habido concentraciones tan densas de la clase trabajadora como en este momento histórico. Naturalmente, su peso específico se ha desplazado. Y naturalmente eso no hay que confundirlo con el nivel de conciencia, de organización y con la expresión política consciente de esa clase trabajadora. Sin embargo, yo creo que debemos entender y ver que tarde o temprano esas masas sociales se pondrán en movimiento y generarán las condiciones de nuevas formaciones políticas y generarán también las condiciones de nuevas utopías de emancipación. Porque es inevitable. La historia sigue siendo la historia de la lucha de clases. Aunque desplace sus centros de gravedad de un país a otro o aunque una nueva etapa histórica deje en un relativo segundo plano potencias y países que tomaron la delantera en determinadas etapas del desarrollo histórico.
Yo creo que esa es la primera cuestión que hemos de ver. Hemos de confiar en la lucha de clases. ¿Y qué hacer? Pues sembrar. Yo diría que sembrar, ¿sembrar en qué sentido? En que la izquierda, por destartalada que esté y por difícil que sea esa tarea, pues debemos esforzarnos y empujar con los instrumentos que tenemos, que a veces son, los instrumentos que tenemos son a veces organizaciones reformistas muy debilitadas y grupos y corrientes todavía que están en proceso de maduración. Pero en la historia de la clase trabajadora pelea con lo que tiene. No con lo que le gustaría tener, con lo que tiene. Porque quien no sabe defender las conquistas o aquello que ha logrado, difícilmente alcanzará cotas mayores. O sea, hay que pelear con lo que hay. Y pelear con lo que hay, yo diría que en estos momentos exige dos cosas. Tratar de recomponer las condiciones materiales, de mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora. Porque sin mejora de la situación material de la clase trabajadora, difícilmente habrá mejora de las izquierdas. Difícilmente florecerán nuevas esperanzas y nuevas fuerzas. Quiero decir, y eso, el futuro de la izquierda depende de ser fiel en las pequeñas cosas, y digo pequeñas cosas, en comparación con grandes objetivos de transformación histórica. Pero defenderlas palmo a palmo, por ejemplo, estamos hablando desde la trascendencia de la transición ecológica, ¿no? Es un gran desafío para la humanidad y probablemente en las próximas décadas la transición ecológica condensará los conflictos sociales en la mayoría de países, los más intensos. La transición ecológica, lejos de ser un tránsito más o menos ordenado, va a ser un proceso de convulsión y de enfrentamiento muy serio entre las clases sociales, porque ¿quién va a pagar la transición ecológica? Desde ese punto de vista, políticas sociales, políticas orientadas justamente a que sean las clases pudientes las que paguen los costos tremendos y importantes de esa transición y no los más pobres, son determinantes o serán determinantes en el hecho de que pueda haber un nuevo horizonte de esperanza y una recomposición de movimientos y de resistencias y de que paso a paso se consigan cosas. Por ejemplo, es importante que la izquierda defienda incluso limitadamente cosas que puede hacer, que empuje para que las haga un gobierno como el que tenemos en España, con todas las limitaciones que tiene, pero conseguir mejoras en el salario mínimo, conseguir una reforma laboral, mejoras en la capacidad contractual y de negociadora de los sindicatos, son elementos indispensables para que tome aliento, para que se pueda recomponer una base social sobre la cual reconstruir una izquierda y con quién discutir, porque si no, la izquierda va a discutir con los restos de las batallas perdidas en las décadas anteriores y eso sencillamente no lleva a gran cosa. Sí, yo creo que ahí si avanzamos, creo que hay una experiencia de la izquierda que es muy importante, entender que la izquierda tendrá que avanzar en su conjunto, con sus distintas tendencias, las más consecuentes y las más conciliadoras, los reformistas y los más combativos. En general, en la izquierda no funciona nunca la ley de los vasos comunicantes. O la clase trabajadora avanza en su conjunto y todas sus fuerzas avanzan, en proporciones y en una dialéctica y en una lucha interna constante, o retroceden todas. Creo que eso es lo que hay que ver. Y esa es la posibilidad y lo que justifica y lo que necesita que al mismo tiempo esa recomposición de la izquierda tenga una vocación unitaria y entienda la importancia de avanzar paso a paso. No me voy a extender porque sería toda una discusión, pero hemos tenido toda la polémica con lo de la reforma laboral. Naturalmente que la reforma laboral deja con el sabor de que sabe a poco. Porque nosotros aspirábamos a ir más lejos. Sin embargo, lo que se ha conseguido representa una posibilidad concreta de recomposición y de ayuda al movimiento obrero. Y eso es importante. Esos pequeños avances hay que saber pelearlos unitariamente y lograrlos paso a paso. Eso es algo de lo que hay que empezar a hacer. Y ya os digo, yo creo que tarde o temprano la crisis, porque se avecinan tiempos previsiblemente, yo creo que ahora ya tampoco nadie puede considerar esto una profecía con lo que está ocurriendo en Ucrania, se avecinan tiempos dificilísimos.
en la lucha de clases mundial y en la situación política de todos los países. Es evidente que la guerra va a complicar enormemente los problemas de la transición energética por parte de todos los estados. Va a generar, a ahondar la crisis generada o profundizada ya suficientemente por la pandemia. Va a disparar la inflación, va a generar desigualdades y conflictos sociales por todas partes. Se acerca una época realmente tormentosa. Yo creo que hay que verlo así, pero hay que verlo también a la vez con una lógica inquietud. Si antes hablábamos, ¿no? O sea, hablando con gente, claro, lo que está ocurriendo con la guerra a las puertas de Europa, es un sentimiento de angustia. Es lógico que eso sea así, pero nunca los progresos de la izquierda han podido ahorrarse momentos muy difíciles y sufrimientos también muy difíciles impuestos por el capitalismo a las poblaciones. Si recordáis, todas las revoluciones han sido engendradas por las guerras, desgraciadamente. Ha sido así. Las guerras han engendrado revoluciones. Y es posible que lo que está ocurriendo en Ucrania acabe engendrando, ojalá, una revolución en Rusia. Ojalá, por muy lejana y difícil que pueda parecer esa perspectiva. Pero lo que caracteriza en general a la revolución, y no quiero tampoco extenderme sobre eso porque sería un tema en sí mismo, lo que caracteriza históricamente a las revoluciones es que llegan cuando nadie las espera y porque nadie las está esperando. Y eso es una verdad histórica. Desde ese punto de vista no se trata para nosotros de especular, sino de sembrar y preparar el terreno y prepararnos para una época de convulsiones. ¿Y cómo? Pues yo diría 3 o 4 pinceladas para acabar. Primero, yo creo que el deber de la izquierda lo que hay que promover es enraizarse en nuestra clase, volver a buscar el apoyo de nuestra gente, organizar a nuestra gente. Nada puede sustituir esa pelea tan difícil. No puede ser que la izquierda ceda el terreno de la clase trabajadora y de los más pobres a la demagogia de la extrema derecha o a la pasividad o al desconcierto o al populismo. No puede ser. Esa batalla hay que librarla. La segunda idea, yo creo que hace falta una reflexión en la socialdemocracia, sí, pero muy particularmente en la izquierda alternativa, para superar el marco mental de la posmodernidad. No puede ser que la izquierda siga permanentemente pillada por esa sustitución de la lucha política y de la lucha de clases por las performances y la ilusión de los movimientos disruptivos que son puramente gestualidad. Eso es una mala sustitución de un sujeto político que no se acaba de identificar y por el cual nos estamos lo bastante convencidos de luchar. Tercera cosa, y es un debate que, bueno, está ahí y sobre todo lo veremos en este 8 de marzo, el feminismo. Yo creo que aquí la izquierda también debe entender que el feminismo no es un adorno ni una política optativa de la izquierda, es un elemento nuclear de un programa socialista. Y eso todavía no está claro. Eso todavía no está claro. Si eso estuviera claro, pues quizá una parte de la izquierda no estarían las tonterías posmodernas del trabajo sexual, de la pornografía como libertad de expresión o de las leyes trans que se basan en en una idea tan poco científica como que la Tierra es plana. De verdad, estamos en esas cuestiones. El feminismo es una cuestión clave no solo desde el punto de vista de la incorporación de las mujeres al proyecto de transformación social, sino de que ese proyecto de transformación social sea tal. No puede haber socialismo si no entendemos que el socialismo debe dar respuesta a la opresión estructural de más de la mitad de la humanidad. Tercera cuestión, reaprender el internacionalismo. Yo creo que ahora, en plena guerra de Ucrania, debemos entender la importancia de reaprender el federalismo, el internacionalismo. Reaprenderlo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir organizar la independencia de nuestra gente, de la clase trabajadora, de las clases populares, en primer lugar frente a nuestros propios gobiernos, pero al mismo tiempo entendiendo que la perspectiva y la solución de nuestras aspiraciones se basa en la fraternidad y en la cooperación internacional.
Se basa en eso, y esa es la perspectiva. Hay que retomar el internacionalismo que representó, por ejemplo, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo cuando tuvieron el valor de plantarse ante los presupuestos de guerra de su gobierno, de su burguesía, que quería arrastrar y que arrastró a la nación a una guerra devastadora, ¿no? Eso es internacionalismo. Internacionalismo era el de aquellos que durante la República Española, pues, y aún siendo muy críticos algunos de ellos con el gobierno del Frente Popular y su conducción de la guerra, vinieron a pelear al lado de la República y que se opusieron justamente a políticas que algunos ahora, pues quizá de algún modo querrían reeditar, las políticas de no intervención de las democracias de Inglaterra y de Francia. Eso era internacionalismo. Internacionalismo era también, y permitirme ahí que ponga un poco la cucharada de la tradición histórica de la que vengo, era la de aquellos trotskistas, los supervivientes todavía de las matanzas de Stalin, que estaban en los gulags y que cuando los nazis entraron en la Unión Soviética se presentaron como voluntarios para ir al frente como tropas de choque, bajo la disciplina militar del Ejército Rojo, cosa que Stalin no permitió porque prefería que murieran en el silencio del gulag a que se convirtieran en mártires de la Unión Soviética. Pero eso es internacionalismo, fidelidad a nuestra gente por encima de las fronteras y por encima de las circunstancias. Y eso es importante, que la izquierda reaprenda esa tradición. Yo diría que al mismo tiempo una cuarta cosa, y acabo con eso, es pues, ser capaz de discutir y de elaborar programas y políticas que respondan a la complejidad del momento presente. Con los compañeros del Jacobino, en la discusión, en una entrevista, hablamos mucho de eso, de la perspectiva, si el federalismo es una perspectiva real. Yo creo que sí, que lo es para España y lo es para Europa. Es decir, una perspectiva que combine el reconocimiento de las diversidades culturales y nacionales con la necesidad de la cooperación más estrecha y fraternal entre los pueblos. Y eso yo creo que cuando vemos lo que está ocurriendo en Ucrania, la respuesta es federal, la respuesta solo puede ser federal. Y lo que representa la intervención de Putin, pues una intervención de tipo imperialista que desconoce y que niega las realidades de esa complejidad cultural y nacional que existe en todas las repúblicas. Como en Ucrania existen nos recuerda mucho a las cosas. En Ucrania hay pues, ucranianos que son rusoparlantes, ucranianos que hablan ucraniano, otros que hablan las dos lenguas, gente mezclada. Y claro, la solución de esas complejidades no puede ser nunca políticas, lógicamente, de territorios étnicamente puros, sino soluciones de tipo federal, de tipo cooperativo, que pongan por delante la fraternidad y el interés del progreso colectivo a los intereses de quienes intentan dividir y enfrentar o someter. Yo creo que esas ideas o esos problemas lanzados así un poco en desorden, y me perdonaréis porque lógicamente no pretendía hacer ni un programa ni una receta, son algunas de las pistas de reflexión que pienso quizás sería útil adentrarse en ellas y discutir. Y termino con eso, con la convicción de que ninguno de nosotros, creo honestamente, tiene recetas acabadas para todo. Para ninguno de esos problemas, que son complejísimos, que van a requerir mucha inteligencia colectiva y que van a requerir, pues eso, que nuevas energías venidas de la vida resuelvan aquello que no podemos resolver en nuestras cabezas, sino que hay que resolver en la realidad. Pues eso es. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Lo primero de todo, al Viejo Topo, para mí es un verdadero honor estar aquí con dos personas a las que bueno, respeto y admiro profundamente, ¿no? Miguel, te escuchaba una entrevista en YouTube, últimamente te prodigas recientemente, y yo creo que el precio que ha pagado el Viejo Topo por su compromiso histórico y por su dignidad, y en algunos temas delicados y que en Cataluña conocéis bien, como su oposición desde la izquierda inequívoca, ¿no? Y fiel a su espíritu originario y fundacional de albergar un espacio crítico de debate de las izquierdas, pero siempre opuestas a las involuciones reaccionarias que aquí habéis sufrido especialmente y en general hemos sufrido en toda España, pues seguramente han relegado al Viejo Topo a una posición subalterna que desde luego no merece por la calidad
de su producción y desde luego de su compromiso moral, ¿no? Yo creo que un amigo común de Miguel y mío me decía la cantidad de dinero que habrá perdido Miguel por atreverse contra el nacionalismo. Pues sí, yo creo que en estos tiempos una de las revoluciones que tenemos pendientes es la revolución de la dignidad. Y yo creo que Miguel y el Viejo Topo son ejemplo de eso. Y de Lluís, independientemente de que vengamos de tradiciones distintas, y efectivamente ya te hemos entrevistado en el Jacobino, y espero que vuelvas pronto, pues lo mismo, ¿no? Hubo un tiempo, y hace pocos años, ¿no?, en 2017, en el que la izquierda transformadora catalana se vio quién estaba al pie del cañón de su compromiso con la clase obrera y quién estaba haciendo el habitual oficio que algunos han practicado durante muchos años de palanganeros de la burguesía más reaccionaria y al servicio de la extranjerización de millones de trabajadores, ¿no? Y Lluís estuvo, pues, como tantas veces y como tantos de vosotros, en el lado correcto de la historia. En fin, yo no voy a aportar seguramente mucho más a lo ya planteado por Lluís, coincidimos en muchas cosas, yo creo que ha sido una exposición brillante e interesante. Yo no quiero ser pesimista, yo creo que la izquierda, las izquierdas, obviamente hay una dialéctica siempre entre las izquierdas, la izquierda no es algo unívoco, no es algo armónico, lo estamos viendo incluso en redes sociales estos tiempos, ¿no? Al hilo de la terrible guerra Rusia-Ucrania, de la invasión, ¿no?, de Ucrania por parte de Rusia, de esa tendencia histórica a despellejarnos desde las izquierdas, a llevar la dialéctica más allá de cualquier límite entendible, lo cual también nos remite a la necesidad de que espacios como el Viejo Topo sigan existiendo para que las izquierdas sigan debatiendo, ¿no? Pero yo creo efectivamente que no tenemos que caer tampoco en un pesimismo y no observar que detrás de todas las conquistas de derechos políticos, de derechos civiles y de derechos socioeconómicos, detrás de todas, absolutamente de todas, desde la democracia, desde los derechos civiles, los derechos socioeconómicos, son inentendibles sin la izquierda. Y esa es la primera idea que a mí me gustaría dejar testimonio aquí de ella. Ni el Estado social y democrático de derecho, esa fórmula tan manida, ¿no?, que ahora la derecha utiliza constantemente en radios y televisiones, eso no es una concesión graciosa y dadivosa del capital ni de los poderosos, para nada. Todo eso es conquista del movimiento obrero, de siglos de fricciones, de luchas, muchas veces con profunda violencia, ¿no?, porque la historia es dialéctica, es conflictiva, es disruptiva, es complicada, ¿no? No son concesiones ni desde luego, y niego la mayor, no son evoluciones naturales del curso de la historia. Para nada, lo vimos en la huelga del metal en Cádiz, es decir, parece que las 40 horas, que el descanso semanal, que las vacaciones, que la propia democracia, es decir, la posibilidad de que las clases populares, que la clase obrera tuviera derecho a voz y a voto, a intervención, eso es armónico con el liberalismo abstencionista decimonónico. Para nada. Todo lo contrario, el liberalismo ha sido históricamente profundamente antidemocrático y profundamente antipopular. Ninguna de las conquistas que hoy forman parte del paisaje compartido, incluso moralmente compartido también por la derecha, se deben ni al liberalismo, ni al conservadurismo, ni a concesiones del capital, sino a conquistas de las clases populares que no se resignaron y que dieron muchas veces sus un confort que no tuvieron, sus libertades y sus vidas en muchos casos, y sabéis mucho de esto y no tengo que dar ninguna lección al respecto, para que hoy tengamos muchas de las cosas que tenemos. Con lo cual ese pesimismo de que la izquierda está derrotada, abatida, entregada, no me gustaría, yo soy bastante escéptico en general, yo creo que tenemos un panorama muy complicado, pero hay que dar testimonio de eso, y si me permitís, que seguramente sea más útil que contarlo yo con mis palabras, que leamos brevemente un párrafo de alguien pues, con mucha más autoridad moral y entidad intelectual que yo, como el gran historiador británico marxista Eric Hobsbawm, ¿no? El verdadero problema no es ambicionar un mundo mejor, es creer en la utopía de un mundo perfecto. Es cierto lo que han observado los pensadores liberales. Una de las peores cosas no solo del comunismo, sino de todas las grandes causas, es que son tan grandes que justifican cualquier sacrificio, hasta el punto de imponérselo no solo a sus defensores mismos, sino a todos los demás. Y sin embargo, a mí me parece que la humanidad no podría subsistir sin las grandes esperanzas, sin las pasiones absolutas.
aun cuando éstas sean derrotadas y se comprenda que las acciones de los hombres no pueden eliminar la infelicidad de los hombres. Hasta los grandes revolucionarios eran conscientes de que no podían influir en determinados aspectos de la vida humana, que no podían evitar, por ejemplo, que los hombres fuesen infelices por una razón de amor. ¿Habría sido mejor un mundo en el que no hubiéramos resistido? No creo que exista ni una sola persona implicada en aquel combate que hoy diga que no valió la pena. Con la madurez de hoy hay que aceptar que hicimos muchas cosas mal, pero al mismo tiempo es imposible dejar de reconocer que también hicimos muchas cosas bien. El comunismo es parte de la tradición de la civilización moderna, que se remonta a la Ilustración, a la Revolución Francesa y a la norteamericana. No me puedo arrepentir de formar parte de ella. Yo creo que Hobsbawm acertaba profundamente y eso es un marco de análisis para contextualizar dónde estamos. Tanto la idea de ciudadanía con sus derechos civiles, sus derechos de participación política y sus derechos sociales y económicos son inentendibles sin la acción transformadora de la izquierda. Obviamente hoy estamos en un contexto complejo, muy complejo, ¿no? Como perfectamente radiografiabas, Lluís, después de la caída del muro, de la caída de la Unión Soviética, de esa idea, desde mi punto de vista, profundamente errónea, has mencionado a Traverso, efectivamente, esos aires de Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia, esos profundo idealismo, la historia nunca terminará mientras que haya historia, siempre va a haber dialéctica y siempre va a haber lucha de clases, que es el gran motor de la historia, y también de intereses nacionales y incluso de intereses imperiales. Estos últimos días lo estamos viendo claramente, ¿no? La historia nunca termina, esta idea de que la democracia liberal, que parece que es un sintagma sin conflicto, pero como digo, es un sintagma profundamente conflictivo, porque la democracia y el liberalismo han solido transcurrir por derroteros muy distintos, siempre hay conflicto y no acababa la historia, y lo hemos visto, no acabó la historia, y hoy incluso la hegemonía del gran hegemón desde la caída de la Unión Soviética de Estados Unidos está en cuestión, está más en cuestión que nunca. Hoy está produciéndose una recomposición geopolítica y esa hegemonía está, si no perdida, está en profunda tela de juicio, con lo cual la historia sigue y mientras que haya historia, la parte que no conseguimos de la transformación colectiva, de la emancipación del ser humano, de esa parte del programa histórico de máximos de las izquierdas que no conseguimos, sigue siendo posible conseguirlo porque hay historia y porque la historia no ha terminado, ni puede terminar, ni terminará nunca. Y menos aún, ¿no? con la vocación combativa de tantos militantes históricos de la izquierda como gente que estáis, por supuesto, hoy aquí en este acto. Ciertamente, desde el 91 tenemos una situación complicada con el auge del neoliberalismo y con fenómenos que hoy, obviamente, desbordan el marco del fordismo, del keynesianismo, del Estado-nación soberano, ¿no? Lógicamente estamos en un proceso de financiarización de la economía como no vimos nunca antes en la historia, de acumulación de capital en unas pocas manos y de incremento absoluto de desigualdades. Absoluto. Vengo 2 semanas en Navidad de estar en Ecuador y me hace gracia, ¿no? Cuando se habla del fracaso del comunismo, de la izquierda, de los populismos y por supuesto podemos aceptar muchísimos errores, ¿no? Pero ¿qué hay del fracaso del neoliberalismo? Es decir, no puedo aceptar de ninguna de las maneras que el capitalismo neoliberal, desregulacionista, profundamente alérgico a toda noción de equidad y de equilibrio social haya triunfado. Es decir, 2 días en Guayaquil es la foto perfecta para ver lo que es aquello, lo que es el patio trasero de Estados Unidos, lo que es una sociedad dual, rota absolutamente, con fuentes grandilocuentes que desperdician agua y 2 millones de personas sin agua y sin recursos públicos, con 3 zonas donde uno puede pasear para turistas, para clases altas, para potentados, para privilegiados, fortificadas con seguridad privada y millones de personas muriéndose de hambre. Ese modelo es un modelo que ha triunfado realmente. Por eso tampoco tenemos que meter en el mismo saco todo capitalismo. Obviamente aquí hubo un capitalismo que es el que resulta del pacto capital-trabajo, que es inentendible sin la presión de la Unión Soviética, del socialismo real, y cuando cae eso se empieza a disolver el pacto capital-trabajo y a resquebrajar. Y somos conscientes y testigos directos de cómo se ha resquebrajado ese pacto capital-trabajo, la financiarización de la economía, la globalización económica y financiera neoliberal,
la fluctuación de capitales que nunca ha sido acompañada con la fluctuación libre de personas, porque la libertad no es una cláusula formal, como nos cuenta el neoliberalismo. La libertad sin condiciones materiales cubiertas y garantizadas, sin voz de los que históricamente no han tenido voz, no es libertad. Es opresión, es dominación, es subordinación, la tiranía de los orígenes. Yo niego la mayor de que sea libertad. Por tanto, desde la tradición de la izquierda también tenemos que reivindicar ese concepto de libertad, pero un concepto al menos al que habrá que aproximarse desde una perspectiva republicana y socialista. No hay libertad alguna en esta caricatura que han creado últimamente de la libertad, ¿no? Que la libertad es tomarse una caña libremente. La libertad no es eso, es decir, sin servicios sociales, sin posibilidad de que los sin voz tengan voz. Es la libertad del dinero, la tiranía absoluta, el dominio absoluto de los potentados. Ciertamente el capitalismo neoliberal, agresivo, especulativo, la financiarización de la economía, la pérdida, un cierto desnortamiento de una izquierda que se quedó en buena medida sin esas pasiones absolutas de las que hablaba Hobbes, bueno, o al menos con esas pasiones absolutas, pero sin su referencia política en un modelo alternativo al capitalismo, sumió a las izquierdas a partir de los años 90 en dos derivas, desde mi punto de vista, peligrosas. Una fue la aceptación acrítica a través de eso que se dio en llamar las terceras vías del capitalismo neoliberal, incluso desde la izquierda, la asunción acrítica de todo programa desregulacionista, y obviamente la socialdemocracia europea es un vivo ejemplo de cómo desde el gobierno no puso en cuestión los consensos desregulacionistas del neoliberalismo, incluso en sus formas más abruptas, ¿no? El binomio Thatcher-Reagan, ¿no? Que, como bien decía Lluís, a veces abrió paso en las urnas y a veces abrió paso en cruentos golpes de Estado financiados por la CIA, por cierto, ahora que hablamos de intervenciones de naciones con reflejos imperiales, conocemos que no es Putin el que ha iniciado esta vía. Obviamente hay una amplia jurisprudencia de intervenciones de corte imperial y de golpes de Estado guionizados por ese gran hegemón, ¿no?, que fue Estados Unidos. El Cono Sur se convirtió en un verdadero banco de ensayo de políticas agresivamente distópicas en lo social, en lo económico, que no tenían nada que ver tampoco con la libertad política ni con la democracia. Cuando convenía se daba un golpe de Estado a través de las oligarquías de los países de turno, patrocinado por la CIA, que se ponía al gobierno títere y los derechos humanos eran conculcados sistemáticamente. Con lo cual también cuidado con las lecciones democráticas que nos da el liberalismo, porque parece que la democracia liberal efectivamente ha sido un sintagma armónico y secular que se pierde en el curso de la historia y que nunca ha tenido, parece que la única ideología que tiene un reguero de sangre detrás es el comunismo, y no, todas las ideologías tienen enormes regueros de sangre, lo cual no justifica ni blanquea nada, pero sí contextualiza y explica que la historia es como es, no como algunos nos quieren contar que es realmente. La izquierda tiene una responsabilidad para no caer ante esa deriva, para salirse del callejón muerto de la tercera vía, que yo creo que es una vía absolutamente acabada. Yo creo que ahí no hay solución. Por supuesto que en un contexto de crecimiento de desigualdades, de desregulación de los mercados financieros, de deslocalizaciones productivas y fiscales, de paraísos fiscales en Europa, de paraísos fiscales de facto. Yo todavía, sabéis que alguna vez voy a esas tertulias de la derecha dura que me dicen, no, esto, la competencia fiscal, la competencia virtuosa, paraísos fiscales, ¿no? Carlos Jiménez Villarejo lo ha explicado, está aquí Antonio, Carlos Jiménez Villarejo lo ha explicado muchas veces, incompatibles con la democracia, con cualquier noción esencial de democracia, es decir, todavía nos dan lecciones, es decir, paraísos fiscales explícitos en Europa y aquellos que no están en Europa pero que dependen, por ejemplo, de la City londinense. Esa es la radiografía del capitalismo actual. Ante eso, ¿cómo no vamos a tener que decir nada? ¿Cómo va a ser la vía muerta de la tercera vía, de la asunción acrítica del neoliberalismo, que además en 2008 implosiona? Porque el mundo perfecto de los órdenes espontáneos hayekianos, de la captura del regulador, de que la mmejor manera de que los mercados funcionaran era no intervenir, que parecía que el mito del libre mercado prendía, los mercados se regulaban solos, todo eso es falso. Todo eso ha llevado a una crisis financiera absoluta, es decir, a una colisión absolutamente estrambótica,
para lo cual, por cierto, las medidas de austeridad indiscriminada que se prescribieron en la última crisis fueron absolutamente fracasadas. Esa es una deriva, esa es una vía que no hay que transitar porque está totalmente fracasada. Y luego la otra, la que algunas de las autoproclamadas izquierdas europeas, norteamericanas, porque eso viene de allí, y españolas también, por cierto, el identitarismo, ¿no? Que parece que es otro callejón muerto que nos lleva efectivamente a la melancolía. Yo creo que más que izquierda bramánica, como efectivamente habla Piketty en sus trabajos, otro autor de la casa, Félix Ovejero, habló de izquierda reaccionaria. Yo creo que hay una izquierda que se mueve en un marco directamente ininteligible para esas clases obreras, trabajadoras, ininteligible para un marco, para un código de la razón, es decir, demandas que no son posibles de interpretar, porque muchas veces establecen el sentimiento como filtro de derechos, el sentimiento como código de acción política, la autodeterminación de todo, esa idea profundamente idealista que rompe absolutamente, quiebra y tritura la tradición racionalista, la tradición materialista y la tradición de clases sociales. Las clases sociales no han desaparecido, se han reconfigurado, por supuesto, no estamos en el contexto fordista, no estamos en el contexto keynesiano, estamos en la globalización financiera y hay que entender es que está habiendo una reconfiguración geopolítica, que no estamos, de que hay estados subalternos absolutamente como el nuestro, que no pueden competir con grandes plataformas transnacionales que muchas veces incluso socavan el Estado de Derecho, instrumentando sistemas de arbitraje privado, de jurisdicción privado, de censura. Ahora estamos hablando otra vez de libertad de expresión, ¿no? Twitter o Facebook tienen instrumentos de jurisdicción privada que socavan los del Estado de Derecho. Es verdad que ese mundo hay que conocerlo, es un mundo nuevo. Pero la solución no es una respuesta identitaria que nos pierda o que nos lleve hacia callejones absolutamente sin salida, vías absolutamente muertas. Lo estamos viendo efectivamente en un ecologismo que no es el ecologismo que reivindica Lluís, que tiene que estar ligado a las cuestiones productivas, en la cuestión también de la soberanía, de la soberanía popular, es decir, de la relación que tiene la cuestión climática con el sistema económico capitalista en el que nos encontramos, sino parece ser que cierta izquierda identitaria ha convertido todo en identidades de consumo, fragmentarias, profundamente individualistas, sin darse cuenta, o tal vez dándose, y esto tal vez sea más grave, de que son absolutamente neutralizables por el capitalismo, absolutamente neutralizables por el capitalismo, que sabe que ninguna de esas reivindicaciones de corte identitario, profundamente irracionales, muchas de ellas, ponen en cuestión ni uno de los cimientos económicos del sistema productivo. Y en España, obviamente, lo vemos en su manifestación más abrupta. A mí me llama la atención porque ahora está habiendo una cierta ola de impugnación de las derivas identitarias, de autores muy sesudos, a los que leo y al terminar los trabajos falta un capítulo. Porque una de las derivas identitarias que más nos preocupan en el jacobino es aquella que pone en cuestión los derechos de ciudadanía del conjunto de la ciudadanía española, del conjunto de los trabajadores españoles. No podemos aceptar desde la izquierda de ninguna manera que a través del sentimiento, de una idea reaccionaria de nación cultural y étnica que conforma, según nos cuentan, la lengua, se pueda disponer de lo que es de todos. Yo reivindico un territorio político no esencialista. No hay que perdernos en comparaciones de banderas ni de sentimientos, a ver quién tiene el sentimiento identitario más acendrado. No se trata de enfrentar el catalanismo con el españolismo, con el vasquismo, a ver si confrontamos sentimientos identitarios. Se trata de decir que no hay derecho a segregar a nadie. Parece que las izquierdas tienen claro cuán reaccionario es pues estas terribles filtros identitarios que ahora nos plantea Vox, ¿no? De que a un extranjero no se le pueda dar la ciudadanía española si cumple las leyes, porque parece que la españolidad es una suerte de mística, de metafísica. Pero ¿por qué las izquierdas llevan, o parte de las izquierdas llevan tanto tiempo silentes o seducidas ante algo al menos igual de reaccionario que privar de ciudadanía al que quiere acceder a la ciudadanía y viene de fuera, que es privar de ciudadanía al que ya es nuestro conciudadano? O diciéndolo en términos marxistas, romper la clase obrera, triturar la clase obrera, triturar la caja única de la seguridad social, extranjerizar a millones de trabajadores. En el territorio político nadie puede ser más que nadie. Todo es de todos y todos decidimos en pie de igualdad sobre lo que es de todos, ¿no? Y este es uno de los temas pendientes que tiene la izquierda. Depurar también dentro de las izquierdas y obviamente en espacios de debate como el Viejo Topo, que es muy sano, aquello que
conforma el concepto de izquierda o las izquierdas y aquello que no es izquierda, que es una izquierda reaccionaria como mucho, cuando no enmascarado a través del sintagma o del significante izquierda, ideas profundamente reaccionarias de extrema derecha, como el nacionalismo etnoidentitario, que es una ideología profundamente reaccionaria, prima hermana del racismo, y no nos tienen que doler prendas de decirlo, prima hermana del racismo, de la xenofobia superlativa, de segregar a millones de personas, de plantear, por ejemplo, pues que un trabajador de Badajoz o de Cáceres no puede acceder a un empleo público en Cataluña, o que tiene que convertirse en extranjero en Gerona, o que no puede acceder con su carné, con su DNI, a un hospital público en Lérida. ¿Pero por qué? ¿En base a qué? Esas ideas reaccionarias no hay que convivir con ellas. Las izquierdas son variadas, están en conflicto, hay dialéctica entre las mismas, pero no puede ser izquierda una idea eminentemente reaccionaria, eminentemente racista y reaccionaria que plantea la extranjerización de millones de personas, el no compartir territorio político. Todos juntos decidimos sobre lo que es de todos, sobre lo que a todos nos corresponde. Y efectivamente, sobre esa base, solo sobre esa base, creo que se puede plantear una transformación política, social y económica que no tenemos que perder de vista. Yo creo que hay espacio para el socialismo, que siga habiendo espacio, por supuesto. Creo que hay que ser ambiciosos. A mí me sabe muy a poco algunas de las pequeñas migajas que nos dan. Me recuerda casi al goteo neoliberal, esta teoría del goteo. Yo veo que no hemos recuperado ni los salarios de tramitación ni la indemnización por despido, que el despido sigue siendo libre en España, que tenemos unos índices de vivienda pública irrisorios, que tenemos unos sueldos de miseria y un problema de modelo productivo absolutamente insoportable, una terciarización a la que has aludido, Luis, que a mí me preocupa enormemente, ¿no? Una clase obrera cada vez más depauperada, en unas condiciones de vida. Yo soy abogado y abogado, entre otras cosas, laboralista, y yo lo veo en Vallecas cuando asisto a gente. A mí luego vas a las tertulias de la derecha y ves dos realidades. Una de ellas es marciana y desde luego no es la realidad de los trabajadores a los que yo asisto en Fontarrón, en Puente Vallecas. Hay gente que no puede ponerse la calefacción, que la tiene que apagar el día 10, que todavía nos dicen hay que ir a transicionar hacia un modelo de pensiones privadas. Hay mucha gente que vive en la necesidad más absoluta, en la pobreza más lampante. Y vamos cada vez a peor, es decir, porque el pacto capital-trabajo, como decía antes, se resquebraja, el Estado social es cada vez un modelo más teórico en retroceso, con lo cual sí hay espacio para la izquierda. Hay que combinar el ideal de Máximos, un ideal que no hay que perder, de emancipación colectiva, de emancipación humana, pero también conservar lo que tenemos y ser ambiciosos y radicalmente ambiciosos. Y eso me remite ya al final de mi exposición, que no me quiero alargar más, de qué tenemos que hacer. Yo creo que hay que escapar de las fórmulas que le son funcionales al neoliberalismo, del individualismo, del activismo individualista. Hay que volver a la organización, a respetar a los sujetos colectivos, a la acción colectiva transformadora con la que siempre ha tenido un compromiso activo la izquierda, y desde luego no desdechar ni despreciar los espacios de debate crítico que tenemos, que seguimos teniendo. El Viejo Topo es un ejemplo, que son importantes, enormemente importantes. Hay que dar una batalla más que nunca. Yo sigo soñando, Luis, y seguro que tú también, y sé que tenemos ahí un imaginario sentimental compartido con el mundo que reflejaba Grándola Vila Morena, ¿no? Yo creo que no hay que renunciar a esa terra de fraternidad, ¿no? En la que sea el pueblo el que mande, no los mercados financieros especulativos, no las élites que se sustraen al control popular, no esa Unión Europea del capital. Tenemos que ir, obviamente, hacia otra cosa, hablar de soberanía, no en términos de repliegue en la tribu identitaria, sino de soberanía popular, de decisión del pueblo frente a las transferencias de soberanía, a puntos muertos que no están, desde luego, sujetos a la fiscalización del conjunto del demos. Lo que no se puede construir es un demos europeo con una unión monetaria y una unión de libre circulación de capitales sin un contrapeso fiscal presupuestario. Eso es una batalla que hay que dar. Y desde luego tenemos un espacio enorme para que la izquierda siga teniendo voz, para que la izquierda se deje de lamentos, de lamerse las heridas, de vivir mirando atrás a las nostalgias. Y yo creo que hay que dar una batalla diaria, combativa, crítica, porque muchas de las cosas que tenemos hoy, que todavía nos quedan hoy a pesar de las derrotas, que también las ha habido, se deben a la acción transformadora de las clases populares, de las clases trabajadoras, sin las que no entenderíamos el progreso de la humanidad. Entonces, a ellos nos debemos
para conservar lo que tenemos, pero no quedarnos en la conservación, porque no somos conservadores, sino para seguir anhelando una transformación colectiva social que desde luego no se podrá hacer desde la posmodernidad identitaria, no se podrá hacer desde el irracionalismo, no se podrá hacer, seguramente coincidimos, desde el género sentido, que pone en cuestión el verdadero feminismo, que es una fuerza emancipatoria, transformadora, efectivamente, y que casa perfectamente con la pulsión emancipatoria del socialismo. No se puede hacer negando las categorías materiales, diciendo que el sexo no existe, o sustituyendo las ideas laicas y republicanas de nación política por las tribus etnoidentitarias. Sabemos lo que no hay que hacer y sabemos lo que hay que hacer, pues hagámoslo. Yo soy de natural ciertamente escéptico, pero tengo cierta esperanza, de verdad tengo cierta esperanza, porque creo que hay que combate y sobre todo creo que hay una enorme valía de gente que sois una verdadera lección para los que venimos detrás. Ya no sé si considerarme joven, yo creo que ya no me encuadro en esa franja de edad, pero yo creo que hay que seguir dando la batalla, no perder efectivamente ese anhelo, esas grandes pasiones, esas grandes causas de las que hablaba Hobsbawm, que yo creo que efectivamente están en la génesis de las grandes transformaciones. Y por eso hace falta una izquierda, hoy más que nunca, ¿no? Cuando las desigualdades se han incrementado de una forma tan abismal y tan preocupante, cuando el neoliberalismo yo creo que ha fracasado enormemente, ha fracasado, y hay que decirlo con claridad. ¿Cómo no va a haber un espacio para un socialismo racionalista, republicano, cívico, laicista, feminista, antinacionalista, no tengamos miedo en decirlo, que tome partido hasta mancharse, como poemaba Gabriel Celaya? Y yo creo que humildemente en eso estamos bastante gente, jacobino desde nuestro papel humilde, ahí está, sin pretensión alguna de exclusividad, al revés, de encontrarnos, de debatir, de confrontar cuando hay que confrontar en buena lid, de aprender de la gente de la que tenemos que aprender, los que tenemos una trayectoria pues muchísimo más corta. Yo creo que obviamente el federalismo no es la fórmula para España, tal vez para Europa, unir lo que está desunido, pero yo creo que España necesita frenar las fragmentaciones. Yo creo que ahí el trabajo que has hecho tú también es absolutamente loable. Yo creo que no tenemos que tener ningún complejo frente a las fragmentaciones etnoidentitarias, frenar todo eso, porque eso perjudica a los más débiles, a los que se pueden sustraer al control de la soberanía popular, a los que se pueden deslocalizar, a los que no tienen ninguna necesidad de las instituciones políticas, de esa democracia, de esa libertad. A esa gente no necesitan, ¿no?, los instrumentos políticos, públicos por excelencia, ¿no? El territorio político es lo más público que tenemos, ¿no? Yo creo que sin complejos, con convicción, tenemos mucho trabajo que hacer, y yo quiero dejar ese pequeño halo de esperanza. No sé si me pincharéis el globo, pero ha sido un placer. Muchas gracias. Bien, no sé por qué, mientras hacíais vuestras intervenciones, me ha venido a la cabeza, no sé por qué, o sí sé por qué, no sé, una anécdota que me contaron, o he leído en algún sitio, espero que sea auténtica, que cuando Margaret Thatcher ya no era jefe de gobierno en Gran Bretaña, le hicieron una entrevista en la BBC y le preguntaron cuál ha sido su mejor obra, lo más importante de su periodo en el gobierno. Y ella tuvo una respuesta lacónica, breve y contundente: Tony Blair. En fin, lo prometido es deuda, así que ahora la palabra la tenéis vosotros. Debe haber un micrófono por ahí y Salvador López Arnal ha pedido la palabra. Buenas tardes. Un matiz y 8 telegramas, que son telegramas, por lo tanto seré muy breve. El matiz: si yo no recuerdo mal, los acuerdos de Minsk estaban a favor de la, digamos, federalización de Ucrania, o como mínimo no estaban a favor de la homogeneización, y esos acuerdos fueron apoyados por el gobierno de Rusia. Por el contrario, el que no apoyó esos acuerdos, o se los pasó, si me permiten, por la entrepierna, que hizo caso omiso, fue los gobiernos de Ucrania, si yo no estoy mal informado. Es decir, que en este caso, por así decir, los malos no fueron el gobierno de Rusia, los malos fueron los gobiernos de Ucrania, que no solamente no hicieron caso de esos acuerdos, sino que además no trataron muy bien a la población del Donbass.
creo, ¿no? Me parece que es eso. Y los 8 telegramas serían estos, desde mi punto de vista, sobre la respuesta o sobre la pregunta qué hacer, ¿no? Uno, yo creo que debemos ubicar en primer plano, como hemos dicho muchas veces, los asuntos relativos a las gentes trabajadoras, pero esta vez en serio, decirlo y hacerlo. 2, debemos reconstruir nuestro lenguaje. Hablamos muy raro y hablamos muy complicado. 3, debemos repensar dogmas asentados en nuestra tradición y que casi nadie discute. Por ejemplo, el derecho de autodeterminación de todos los pueblos del mundo, usando la palabra pueblo como nos conviene, según nos conviene. 4, dar ejemplo. No podemos ser malos. 5, impulsar la conversión cultural de la ciudadanía, con prácticas anexas, decir y hacer. 6, debemos ser, como ha dicho Lluís, más internacionalistas, asunto no fácil. 7, no debemos apoyar políticas dirigidas por fuerzas maléficas. Por ejemplo, yo soy incapaz de entender que nosotros apoyemos el envío de armas al gobierno de Zelensky. No lo entiendo, es incapaz. Y 8, debemos saber que sabemos poco, que ignoramos mucho y que hemos metido mucho en la pata y a veces de forma criminal. Gracias. Eduardo Luque, allí al final a la derecha. Vamos a recoger 3 o 4 preguntas y luego, ¿no? Mejor que contestar. Sí, sí yo recogía el hilo de lo que decía López Arnal. Me parece asombroso que en el nombre de la izquierda y un gobierno, el más progresista, dicen, de este siglo, no sé cómo lo titulaban, sea capaz de vender armas de guerra y movilizar nuestras unidades blindadas, que ahora mismo están yendo camino de embarque para los países bálticos en este momento, y cómo un gobierno progresista se atreve a decir que es progresista y enviar armas a un escenario de guerra, en lugar de haber intervenido, porque España no tenía ningún conflicto con Rusia ni con Ucrania, para haber intentado llevar una vía de diálogo y de intentar acuerdos en lugar de unirse a uno de los bandos. Es más grave aún todavía sobre este punto que en este momento el gobierno español está permitiendo que mercenarios y criminales españoles vayan a combatir a Ucrania. Y tercer cosa, todavía mucho más grave, que ya está confirmada. En la última reunión de la OTAN, el gobierno español propuso la exclusión aérea de las fuerzas aéreas de Rusia sobre Ucrania, lo que significaba fundamentalmente que permitía el enfrentamiento directo entre aviones de guerra de una y de la OTAN, evidentemente, y de Rusia. Eso es de una irresponsabilidad absolutamente extrema. Esto por un lado. Y segundo, yendo más a casa, más concretos, ¿no? No puedo tampoco entender, y quisiera que alguien me lo explicara, cómo es posible que se diga que la reforma laboral era una cosa positiva para los trabajadores, cuando se han pasado meses y años repitiendo en campaña electoral que había que anular, que había que eliminar la reforma laboral del PP. Y cuando llegamos al gobierno, entonces la izquierda, donde digo Diego, y esto, evidentemente, así es como después la izquierda pierde credibilidad, porque entre lo que dices y lo que haces hay un mundo. Y más cuando además este gobierno tenía la capacidad para imponer una reforma laboral realmente necesaria para el conjunto de las clases trabajadoras. No entiendo cómo se puede decir que eso es un elemento positivo. Claro, podía ser peor. Aún podíamos empeorar la reforma laboral que hizo el PP, y eso es cierto. Pero teniendo un gobierno en mayoría, era difícil de creer. Y por último, y aún más terrible, acaba de salir ahora mismo, hace unos minutitos, que el Parlamento español ha aprobado la privatización de las pensiones. La privatización de las pensiones. ¿Cómo la izquierda se atreve a llamarse izquierda cuando está haciendo cosas que el PP no tuvo bemoles de hacerlo? Me acuerdo cuando peleábamos contra el 0,25 de la subida del PP y conseguimos doblarle la mano. En cambio, en un gobierno progresista de izquierdas, en este momento, hoy, el Parlamento español, apoyando las fuerzas de la izquierda, incluso de la izquierda radical, acaban de aprobar la reforma de las pensiones privadas. Y las pensiones en este país es un elemento que tiene repercusiones generacionales y enorme repercusión social. Es decir, aclarémonos cuando hablamos de izquierda, porque al final
los ecos o las voces ocultan los ecos, o la inversa, ¿no? Es decir, a ver si hacemos un ejercicio de limpieza, no de limpieza, sino de coherencia, y cuando decimos las cosas intentamos llevarlas a cabo y no lo contrario. Para mí eso es sorprendente. Bien, se han apuntado dos temas distintos, quizá podemos contestarlos. Por un lado, te concierne directamente por lo que has dicho, ¿no?, de la reforma laboral, y el otro, pues, cualquiera de los dos. No, muy brevemente. Bueno, a ti también te concierne. La discusión es compleja y tiene matices. Entonces, sencillamente, dos cuestiones al respecto. Yo lo digo con toda franqueza y no me escondo. Ya sé ¿No que se oye? ¿Sí, perdona? Ah, que no se oye. Perdón. No, yo soy de los que soy partidario de que se envíen armas a Ucrania, sin complejos. Porque digo que lo que está sucediendo en Ucrania es una guerra imperialista de destrucción de una nación y de una república. Y eso es reaccionario. El papel de Putin y de Rusia es un papel imperialista. Me diréis, ese conflicto surge en el marco que conocemos, efectivamente. La OTAN es también un instrumento de imperialista bajo la hegemonía y el liderazgo americano. Conocemos su historia y conocemos sus proezas. Eso no se trata de negar ni de olvidar en ningún momento eso. Pero aún así, la intervención y lo que está haciendo Putin es una política reaccionaria de extrema derecha destinada a destruir una nación y que proyecta la sombra de un proyecto de extrema derecha sobre toda Europa. Vamos a ver, yo creo que todavía en la izquierda hay un poco esa vacilación de llamar las cosas por su nombre. Rusia no es un Estado obrero. La Rusia de Putin es una Rusia de oligarcas que saquearon las riquezas y la industria nacionalizada de la URSS cuando se hundió. Es un gobierno de gángsters. El colectivo que rodea a Putin son agentes del KGB que han aprendido, cuya trayectoria y cuyo aprendizaje es el crimen, la provocación y el desprecio absoluto por la vida humana. Entonces, ¿cómo la izquierda todavía se imagina a lo mejor que aquello tiene algo que ver con sus objetivos? Pero el asesor de Putin y quien le inspira una cosmovisión, efectivamente, Putin tiene una visión de conjunto y una cierta visión estratégica, es Alexander Dugin. Es un elemento, un admirador de Hitler. Y la idea que tiene en mente, pues esa es la idea de que Occidente y Europa han caído en una decadencia y que la salida histórica de eso es un gran imperio euroasiático en el cual Rusia, una Rusia renacida de sus cenizas y recuperando su antigua grandeza imperial, sea el faro y sea la nueva Roma. Esa es la política que representa Putin, un delirio, un auténtico delirio reaccionario, pero en el cual se inspira la extrema derecha europea. No es una locura estúpida que no tenga repercusiones. La extrema derecha francesa ahora justamente están en periodo electoral. Marine Le Pen ha tenido que quemar aceleradamente los folletos electorales que tenía editados fotografiándose con Putin. Claro, esa es la realidad. Entonces, yo creo que no sé por qué deberíamos tener miedo de decir que eso es una intervención absolutamente reaccionaria, que no puede ser sostenida esa guerra, ser defendida ni justificada en modo alguno, y que Ucrania tiene derecho a defenderse, legítimo derecho a defenderse, más allá de que no nos guste su gobierno, Claro, la cuestión del internacionalismo es eso. Es eso, que incluso defiendes el derecho de una nación, de una república, en una situación en que se ve agredida, más allá de que no te sentarías a lo mejor a cenar con el presidente del gobierno de ese país. Que podría pasar, ¿no? Eso no. Los criterios de la izquierda tienen que ser otros. A mí me hace gracia cuando se dice, no es que hay elementos fascistas y de extrema derecha en Ucrania. Pues claro que los hay. Y en el otro lado también. ¿Qué creéis que es la compañía Wagner? ¿Qué creéis que es la compañía de contratistas Wagner? ¿Y por qué se llama Wagner? Del amigo de Putin. Son admiradores del fascismo. Y son ejércitos de mercenarios, tropas mercenarias que tienen el objetivo y la misión de asesinar.
Claro. Entonces, si hiciéramos la comparación de ver dónde encontramos más elementos fascistas, igual teníamos dificultad para saber si hay más en el bando ruso o en el ucraniano, ¿eh? Pero eso no determina la naturaleza del conflicto. Eso es lo que hay que ver. Porque elementos reaccionarios los hay en todas las luchas, en un bando y en otro. Y eso no es eso lo que determina la naturaleza del conflicto, ni lo que lleva a la izquierda a posicionarse. Incluso en la República Española, que había que defender con uñas y dientes, también había elementos muy discutibles en el bando republicano, ¿eh? Y yo como que pertenezco a una cierta tradición, incluso a los míos los asesinaron en el bando republicano, ¿eh? Y eso nunca nos llevó a decir que no había que defender la República a muerte, ¿eh? A ver si nos entendemos. Las cuestiones son distintas. Hay que tener una cierta perspectiva. Y luego, acabo, para no alargarme más, sobre la reforma laboral. Efectivamente que es limitada, pero oye, yo creo que hay que ser serios. Tú eres abogado laboralista, a pesar de que, como decía antes, te quedas con las ganas de más. ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia en la capacidad negociadora de los sindicatos? Ahora te cuento. A pesar de todas las limitaciones. ¿La hay o no la hay? Claro, es que pensamos a veces que podemos hacer la política más allá de las correlaciones de fuerzas realmente existentes. Yo creo que eso es una ilusión y es una equivocación pensar eso. Creo que eso es una equivocación y que despreciamos a veces los pequeños pasos adelante en nombre de grandes objetivos. Y eso está muy bien, tener grandes objetivos, pero quien ha tenido experiencia de luchas vecinales o de luchas sindicales sabe que a veces lo ideal es el enemigo de las mejoras concretas. Y que hay que medir a cada paso hasta dónde puedes llegar y cómo puedes llegar. Y saber apreciar aquello que conquistas, por limitado que sea, para luego ir más lejos. Antes de que contestes, agrego una puntualización a la pregunta después de la intervención de Luis, que es la siguiente. Pensando en Ucrania, enviamos armas a Ucrania, que evidentemente, por muchas que enviemos, el ejército ruso tiene capacidad para aplastar Ucrania con cierta facilidad. Entonces, lo que añado a esta pregunta es: ¿y después qué? Que era en buena medida lo que iba también a decir yo. Pero vamos a ver, yo comparto parte del análisis que haces, Luis. Yo creo que aquí no tenemos que tener ningún complejo para, en el marco, lo primero de todo, si no caemos en un realismo político en el que el derecho internacional nada importa. Obviamente esto es una vulneración clara, es una invasión, y eso es la primera cuestión que hay que decir sin ninguna suerte de complejo, injustificable, incluso aunque vayamos a la jurisprudencia de las múltiples vulneraciones de derecho internacional, que no es esta la primera, desde luego. Ni Estados Unidos, Araceli Mangas publicaba un artículo en El Mundo recientemente en el que decía que el derecho internacional ha sido conculcado sistemáticamente, con lo cual las lecciones por parte de Estados Unidos se las podía guardar en un cajón, porque hacen que la trompetería de los principios y de la democracia liberal también se las pueden guardar en un cajón, porque las intervenciones, las invasiones y las vulneraciones sistemáticas del derecho internacional jamás han tenido que ver en modo alguno con la democracia ni con las libertades. Y por supuesto Occidente y el mundo libre y la geopolítica liberal no tienen ningún problema para tener relaciones preferentes con estados que son verdaderas teocracias, satrapías, dictaduras explícitas y regímenes espantosos, lo cual ni justifica, ni explica, ni contextualiza, ni quita un ápice efectivamente a una invasión, desde mi punto de vista, injustificable. Sin perjuicio de lo cual hay que decir lo que has dicho tú, efectivamente. Yo no entiendo tampoco la fascinación hay gente que está planteando la desnazificación. A ver, Ucrania es un país, mis conocimientos son limitados, enormemente complejo y enormemente roto. A mí las agiografías sobre el nacionalismo ucraniano me producen pavor. Es decir, la gente poniéndose la foto de Ucrania, vamos a calmarnos, porque llevamos 8 años de guerra en el Donbass, 14.000 muertos, se han conculcado al parecer de forma también, parece que sistemática, los derechos de la población rusófona, lo cual no hace que
sea justificable en modo alguno una idea de gran Rusia con base en la historia, en la lengua, en la etnia y en un reflejo imperial que claramente, con estas palabras, reflejo imperial, ha señalado Rafa Poc, que yo creo que no es sospechoso precisamente tampoco de no haber analizado con precisión y con prudencia lo que es la Rusia de Putin, que por cierto, Félix Ovejero daba un dato que a mí me parece muy interesante, tiene un tipo plano de IRPF, 13-15%, es decir, Rusia no es ejemplo de nada, es una autocracia, es una oligarquía, no es la Unión Soviética, no es presión a favor ni del Estado social ni de nada, o sea, no es ejemplo de nada. También cabe decirlo, porque yo veo a gente muy envalentonada en redes sociales, pero tampoco del otro lado, en Ucrania ni en Rusia se está defendiendo ni la democracia liberal ni las libertades, por favor. O sea, es decir, eso tampoco lo compro yo. Ni se puede inobservar efectivamente que sí que ha habido un incumplimiento de los pactos establecidos con Gorbachev en el año 91, no documentados por escrito. Vuelvo a decir, ni justifica, ni explica, ni quita un ápice de responsabilidad a la barbaridad cruenta de la invasión, que es infame. Pero claro, también había que preguntarse, la OTAN sabemos que tenía un papel frente al Pacto de Varsovia en la Guerra Fría, ¿por qué se ha seguido jugando en ese mundo pretendidamente unipolar a un avance de la OTAN? Se dice, no, porque los países, las repúblicas bálticas querían entrar en la OTAN, bien, pero también, es decir, hay una parte que quiere entrar y otra parte que acepta. Obviamente ha habido un intento de acercarse hacia el este, claro, el ejemplo clásico que se pone de Cuba y la crisis de los misiles, pero no es un ejemplo del todo impertinente, ciertamente, la soberanía formal, claro, ¿por qué Ucrania no puede legítimamente? Claro que puede legítimamente elegir entrar, y ahora Moldavia y Georgia están planteando entrar en la Unión Europea, o sea, por elegir y por desear, también Cuba era soberano para tener misiles soviéticos, ¿no? Y Estados Unidos parece que determinados planteamientos de soberanía pues tampoco los acepta, porque la geopolítica es lo que es y podemos abstraernos de la misma. Yo planteo no caer en un realismo político absolutamente cruento, exacerbado y que inobserve el derecho internacional, ni caer en el idealismo de que los países son soberanos. Yo tampoco acepto las zonas de influencia y las interferencias constantes, pero, efectivamente, decía Salvador, los acuerdos de Minsk han ido incumplidos también por Putin ahora, ha triturado, y el gobierno ruso yo no sé si ha tenido mucho interés en cumplirlos, pero el gobierno ucraniano tampoco parece que tuviera ninguno. Pero yo tampoco, algunos análisis de percibidos comunistas que están validando, se va a desnazificar Ucrania, tampoco lo compro, no me gustan. Es decir, que creo que hacemos mal en caer en demagogia de hay 45 millones de nazis en Ucrania, o sea, todo Ucrania es el batallón Azov, no. Y tampoco nos pasa nada por decir que es falsear y mentir, y tampoco hay que salir en auxilio efectivamente de un señor y de un régimen autocrático que tiene reflejos y tendencias imperiales, porque lo mismo que la OTAN se ha expandido hacia el este, la Rusia de Putin no deja de tener un determinado input imperial porque está ahí y porque estaba ahí en la historia de Rusia. Con lo cual, equilibrio, que yo creo que está faltando el equilibrio en el análisis crítico de este asunto, pero creo que hay cosas que también hay que decir, La guerra del Donbass no es de anteayer, ni los muertos empezaron anteayer, y a lo que decía Miguel, pues yo creo que no hay ningún plan, con lo cual también me parece una irresponsabilidad, de alguna forma, sin plan, enviar armas. Pues puedo entender el envío de armas, pero ¿cuál es el plan? Porque efectivamente la OTAN no va a entrar en Ucrania. Si entra en Ucrania, estamos en una guerra con 4 potencias nucleares. Y además, Ucrania no forma parte de la OTAN, pero ¿cuál es el plan? De resistencia. Entiendo que de resistencia y de desgaste para que Putin no establezca un contrato de adhesión. Invado Ucrania, este es el contrato de adhesión, firme usted aquí. Pues eso puede tener una lógica, lógicamente, pero claro, también es cruento el plan de resistir sin otra ayuda que suministrar armas y ver hasta dónde vamos a llegar, cuál es la cronología, cuáles efectivamente los pasos que se van a dar. Yo no veo que haya ninguno. Con lo cual, a ver, ahora bien, el movimiento de Putin y la invasión tal vez va a terminar justificando la OTAN otros 40 años. También el daño que hace a una legítima causa de la izquierda transformadora, porque ahora a ver quién a ver quién cuestiona, claro, que la OTAN no hace falta, o que la Unión Europea, porque Georgia, Moldavia, es decir, yo creo que la OTAN se ha expansionado indudablemente hacia el este innecesariamente. Porque esos pactos estuvieron, el secretario de Estado de Estados Unidos lo reconoce, Araceli Mangas lo ha dicho, que no es precisamente una enviada del Kremlin Araceli Mangas, no es sino una reputada catedrática de Derecho Internacional, más bien de centro liberal, que ha planteado que la OTAN no tenía que haber hecho lo que hizo. Bueno,
Eso no justifica en modo alguno la invasión, pero yo creo que hay que decirlo también, por decir toda la verdad. La reforma laboral, a mí lo que me molesta es la corrupción intelectual. Vamos a derogar la reforma laboral. Input 1, o sea, aserto 1. Aserto 2, no se puede técnicamente derogar la reforma laboral. No me tome usted el pelo. ¿Cómo que no se puede derogar? Todas las leyes derogan parcialmente o totalmente leyes anteriores. No me tome el pelo, por eso yo creo que lo revolucionario es decir la verdad. Mire, no puedo derogar la reforma laboral porque la reforma laboral es condición sine qua non de la Unión Europea para los fondos. Y porque la soberanía es, pues como hablábamos antes, la soberanía formal, sí, limitada y constreñida, entre corchetes, entre paréntesis, no puedo hacerlo. ¿Que el paso que se ha dado es mejor que nada? Pues seguramente, pero yo creo que valida un 90% de la reforma de 2012 y tiene un elemento desde mi punto de vista grave que con un gobierno, el gobierno supuestamente más a la izquierda de la historia de la democracia, no se ponen encima de la mesa o han desaparecido de la mesa de la reivindicación social una serie de demandas muy legítimas y muy poco revolucionarias, puramente reformistas, pero que han desaparecido. ¿Con qué cara vamos a volver a ponerlas en la mesa, en la agenda de reivindicaciones cuando gobierna la derecha? Cuando este gobierno, con la socialdemocracia y la supuesta izquierda transformadora, ha gobernado y el despido sigue siendo libre. Es decir, es que el despido sigue siendo libre en España. Ojo, hasta qué punto la involución a la derecha de las políticas ha llegado. Es decir, es que yo cuando me encuentro un cliente con una carta transgresión de la buena fe contractual, 3 motivos mal puestos, falsos, una empresa que miente en una carta de despido. Ese despido no es nulo, ese despido es improcedente. Es la empresa la que elige entre readmitir e indemnizar e indemniza. Es decir, que una empresa, si se quiere quitar a un trabajador, se lo quita. Y el despido era libre con Rajoy, con Zapatero. Por cierto, la reforma de 2010 de Zapatero es una reforma agresivamente neoliberal, pero podemos irnos a las ETTs de González del 94, podemos irnos a la huelga, es decir, que es de larga data. Entonces, nos tenemos que conformar con que el despido siga siendo libre. Y yo me pregunto, yo que algunos me insultan porque soy, como bien sabido, un reformista de mierda, yo no quiero que el despido sea libre en mi país. A mí me parece una vergüenza grotesca que el despido sea libre. Otro reformista, pero muy respetable, Juan Francisco Martín Seco, al hilo de lo de Eduardo, a la pregunta de Eduardo, que por cierto, Juan Francisco ha apoyado al jacobino en numerosas ocasiones, ¿no? Pues el tema de las pensiones, es decir, cualquier planteamiento de ir hacia un sistema mixto o de capitalización significa abocar a la pobreza más absoluta a millones de personas. No hay capacidad de ahorro ninguna con un sistema de salarios de miseria, de devaluación interna, de competencia vía salarios y precios, que es lo que hemos hecho desde la entrada en el euro. Con lo cual, las pensiones tienen que ser garantizadas con cargo, no a las cotizaciones, a los presupuestos generales del Estado. La idea es clara. ¿Tenemos una deuda pública del 120%? Sí. ¿Es gravísimo? Sí. ¿Eso tiene que ver con nuestro modelo productivo? Sí. Pues habrá que hablar de gastos superfluos, lo que le gusta tanto a la derecha, los coches oficiales, que muy bien, que algo se podrá hacer, el chocolate del loro, y de ingresos, de subir la tributación a las rentas del capital, de tener un impuesto de patrimonio y un impuesto de sucesiones armonizado en todo el territorio nacional, lo cual nos llevará a enfrentarnos con el confederalismo fiscal de Ayuso, esto tiene que ver con las pensiones, pero también con los conciertos económicos y los convenios que a una parte de la izquierda tanto le gustan, porque no se puede ir a Ayuso a decirle, oiga, no compita usted a la baja, pero en Navarra y en el País Vasco sí puede usted competir a la baja porque no podemos cuestionarlo, porque los derechos históricos son el santo y seña de la izquierda. Entonces, hay que subir los impuestos progresivos, no todos. La fiscalidad medioambiental, estas cosas de la tributación indirecta me da un miedo tremendo. Y sostener las pensiones como una pata central del Estado social, si queremos ser un Estado social. Y si no, que se diga claramente, esto no es un Estado social. Esto es un Estado liberal ascensionista, con lo cual yo no me conformo y yo hubiera derogado la reforma del 12 y del 10, no como fetiche, sino para sustituirlo por una cosa muy básica, y ya termino, recuperar una idea clave del derecho laboral. El derecho laboral no es, como nos ha contado el neoliberalismo, el derecho mercantil, la libertad de pactos entre las partes, los emprendedores, los contratos privados. No. Ajenidad, dependencia y protección. Es un derecho que regula las relaciones entre desiguales. Con lo cual yo no me conformo con el maquillaje y lo que más me molesta no es que se haya llegado hasta aquí, sino lo que hay detrás, ¿no? El ruido, la música, derogación entre comillas, la derogación técnica. Esto son cosas chulísimas, ¿no? Cosas chulísimas son los salarios de tramitación, en mi opinión, puedo estar equivocado, por supuesto. Cosas chulísimas son una indemnización por despido improcedente de 45 días. Eso a mí me parece mucho más chulo, porque lo veo que eso es lo que quieren, obviamente, los trabajadores.
¿Que la negociación colectiva y recuperar el convenio colectivo sectorial respecto al de empresa es un avance? Por supuesto, no hay que ser sectario, eso lo apoyo, por supuesto que sí. ¿Eliminar los contratos por obra y servicios la panacea? Pues tengo dudas, porque lo que hay que hacer es poner medios a la Inspección de Trabajo en serio para controlar la causa de los contratos temporales. Con lo cual no se trata de criticar por criticar, sino tampoco de validar por validar, porque los nuestros a veces hacen cosas que se parecen más bien a las que hacen normalmente los que no son los nuestros. Yo a veces no sé quiénes son los nuestros. Vamos a ver. Aquí ha habido una primera, una segunda, una tercera, una cuarta y no sé, ya no sé. He visto más brazos, pero ya tenemos bastante de momento. Hola. Adelante, pues. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la charla y quería hacerte a los dos. Primero voy a hacer una imagen de película. Si veis en los medios de televisión, Putin sale como si fuera un zar. La escenografía, las banderas, la mesa inmensa que no hay nunca nadie, el dorado, los asesores que parecen que sean de la película de la Guerra de las Galaxias. Los asesores de él no salen nunca, están detrás de las cortinas. Y en cambio, si veis a Zelensky va vestido como si fuera el ejército rebelde. Va vestido de marrón, va vestido de caqui. Sale rodeado de gente, hablando con la gente, sale en la calle. Es una imagen brutal que transmiten los medios. Es el imperio del mal contra la resistencia, como decíamos antes, la resistencia federal. Y otra pregunta a los dos. Tú has hablado, Guillermo, de la República, varias veces de la República, te lo agradezco muchísimo. Y Luis ha hablado de que las revoluciones llegan imprevistas. ¿Tú crees que la Tercera República llegará imprevista como la primera de madrugada y la segunda un domingo? Yo sí, muy brevemente. Si la Tercera República viene de la mano de algunos autoproclamados republicanos que cuando tienen que concretar el tipo de república al que vamos, empiezan con los epítetos, que a mí me producen pavor, los epítetos de confederal, identitaria, plurinacional y solidaria, claro, o sea, es decir, profundamente insolidaria, pero con solidaridad, es decir, profundamente desigualitaria, pero con una invocación, una república de verdad, sin privilegios formales, sin una forma de gobierno hereditaria, pero sin privilegios tampoco ni económicos, que es importante, es decir, no convertamos la república en un fetiche y con un republicanismo reconocible que tenga algo que ver con lo que yo creo que es el republicanismo, que es la lucha contra los privilegios de origen, de todos los privilegios de origen. Es decir, que no me creo el republicanismo de impugnar un derecho histórico, la monarquía, pero de abrazar los otros derechos históricos, los de los territorios forales. Es decir, que una república de mini monarquías tribales y neofeudales a mí me produce pavor, con lo cual esa república, no sé, casi mejor que no llegue. No, muy breve, ¿no? Yo creo que en lo que has dicho, en la guerra de Ucrania, Zelensky ha ganado la batalla del relato. Eso es evidente, eso es evidente. Pero eso también no es una cuestión, un error de comunicación, sino el reflejo de la naturaleza del régimen de Putin, que es realmente un régimen autocrático y que vive en su burbuja cognitiva. Angela Merkel, cuando se entrevistó con él en el 2014 creo, salió de la entrevista diciendo que Putin había perdido el contacto con la realidad. Y es verdad, y eso es un rasgo característico de los regímenes autocráticos. De algún modo recuerda un poco la evolución incluso psicológica y del núcleo de poder de Stalin en la evolución de la burocracia soviética. Y es que acaba rodeándose de gente que está tan aterrorizada de él que nadie se atreve a decirle la verdad y que los informes que le pasan solo pueden confortar su convicción y su creencia. Y eso da esa imagen rígida, fría, incapaz de comunicar. Está en otra dimensión. No es que no tenga una visión estratégica sobre el mundo, pero está en otra órbita. Y luego sobre la República, oye, pues no sé, yo lo que creo que no es bueno para la izquierda hacer ciencia ficción ni política ficción. Yo qué sé cómo va a ocurrir eso. Lo que sí te puedo decir una cosa, por una vivencia personal, y esa sí fue enriquecedora. Yo estuve en Portugal al inicio de la Revolución Portuguesa durante un año, en el 74-75. Y cuando ves la realidad de una revolución que llega donde llega, llegó donde llegó la Revolución Portuguesa, cargada de esperanzas y llegó hasta en un momento dado fue frenada. Bien, eso ocurre en las revoluciones y a veces la pugna entre las clases termina en una solución híbrida, ni para ti ni para mí del todo.
Eso, la historia a veces da esos resultados. No acaba las cosas de llegar hasta el final, pero tampoco se quedan como estaban antes, ni es posible retroceder. Eso ocurrió en la Revolución Portuguesa. Pero para decirte lo que yo creo que hay que confiar en los desarrollos vivos de la lucha de clases. Cuando ves una revolución real, es la irrupción en la escena política de gente y de sectores sociales que jamás tuvieron la palabra y que jamás pensaron que su palabra pudiera ser oída. Es un desbordamiento de situaciones donde todo parece posible y todo está al alcance de la mano. Y es una ebullición de creatividad extraordinaria. Yo creo que nos equivocaríamos, no haciendo programas o haciendo proyectos, podemos discutir sobre el federalismo o sobre muchas cosas. Y es bueno que lo hagamos porque eso nutre y prepara los caminos. Pero no intentemos resolver en nuestra cabeza lo que resolverá la situación real. El momento en que llegue la República, si llega en un momento de agitación social y de efervescencia política, planteará los problemas y enseñará el camino y nos ayudará a definir el semblante de esa República. No pretendamos resolverlo de antemano en nuestras cabezas. Y no invalido con eso el debate teórico, porque sin teoría tampoco sabemos movernos. Pero tengamos la modestia de pensar que, como decía Goethe, ¿no? A principios del siglo los marxistas citaban mucho a Goethe, ¿no? Esa frase de Fausto que dice: la teoría es seca, amigo mío, pero el árbol de la vida es eternamente verde. Hay varias, aquí me parece que ha sido la primera, aquí también. Lamento deciros que nos quedan 17 minutos para tener que echar la persiana. De manera que, por favor, las intervenciones lo más breves posibles. Buenas tardes. Voy a procurar ser entonces brevísimo. Yo quiero volver sobre los temas que se han hablado antes, porque creo que estábamos hablando de reconstruir o tratar, al menos, intentar reconstruir la izquierda. Yo, desde luego, creo que uno de los problemas es que no debemos engañarnos jamás. Comparto lo que ha dicho Guillermo sobre el tema de la reforma laboral, que el problema es la distancia tremenda entre lo que se había dicho y lo que se ha hecho. Es cierto, total y absolutamente cierto también lo que ha dicho Lluís de que esto es mejor que lo que había. Pero yo señalo dos cosas también a este respecto. Primero, sobre el tema del derecho del trabajo, que efectivamente es, como ha dicho Guillermo, una cosa entre desiguales. El derecho de trabajo está sufriendo un ataque y una agresión constante por parte de una institución a la cual este gobierno, en lugar de ponerle coto, todavía le ha dado más ínfulas. Me refiero a la CNMC. El enemigo central del derecho del trabajo, del derecho laboral en este país, es la CNMC. En cuanto al tema que decía Lluís, que evidentemente hay que probar los efectos de si esta reforma va a reforzar más a la parte sindical en las negociaciones, pues vamos a ver. De hecho, lo estamos viendo en la negociación del quinto ANC que está sucediendo ahora mismo. Porque claro, solamente hay un remedio para la izquierda, que es la movilización. Que yo sepa, el año pasado, con una inflación interanual del 6,5%, no, del 6,4%, la del año pasado, los convenios permitieron una subida salarial del 1,47%. Ahora mismo estamos como estamos y sabemos cómo está esa negociación. Ahí veremos lo que esto da de sí. Y luego, en cuanto al tema de la guerra, yo no creo que estemos aquí, podríamos hacerlo, a todos nos gusta, hacer grandes análisis geopolíticos, pero yo creo que nuestro deber inicial, el principal, es mucho más simple. Es desde la izquierda qué hacemos. Lluís ha traído a colación dos nombres, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. Un pequeño error, porque Rosa Luxemburg jamás pudo votar sobre nada porque ella jamás fue diputada en el Reichstag. En cuanto a Liebknecht, en agosto votó a favor de los créditos de guerra. Fue en diciembre cuando votó ya en contra, a partir de lo cual se empezó a desencadenar. Yo lo que quiero poner esto como ejemplo de que las cosas no acaban como empiezan, porque desgraciadamente el SPD actuó en aquella ocasión pensando lo que ha sucedido es una agresión contra nosotros,
Evidentemente luego se averiguó mucho, pero en aquella circunstancia, cuando estaban pasando los hechos, el SPD tenía razones fundadas para creer que Alemania estaba sufriendo una agresión total y absolutamente injustificada. No quiero justificar al SPD con esto, porque entre otras cosas hubo 14 diputados que no querían votar a favor, aunque el SPD inventó el centralismo democrático y evidentemente subieron y votaron a favor de los créditos, los 14 que se negaban. Pero luego esto cambió, luego esto cambió. Después del agosto de 1914 vino el año 1917. Y esto es lo que debe tener presente la izquierda. Y sobre todo en nuestras propias filas. No es lo mismo lo que tendría que hacer la izquierda en Rusia que lo que tiene que hacer la izquierda democrática aquí. No es lo mismo en absoluto, en absoluto. Y esa es la verdad. Y no hay que entrar en juegos geopolíticos. Y desde luego quiero recordar que las revoluciones efectivamente surgen cuando hay ocasión. Pero hay que prepararlas. La revolución más grande que ha habido en la historia surgió porque hubo una ocasión y porque había habido un partido que se había dedicado durante años a tratar de organizarse para aprovechar aquella ocasión. Y eso es la izquierda. Gracias. Sí, voy a ir directamente a la pregunta y voy a obviar el discurso. Va para ti, Luis. ¿Por qué hay que federar más? ¿Por qué? No lo entiendo. Yo pienso que en Cataluña hay un amplísimo sector social que está demostrando su enojo en las sucesivas elecciones, dando bandazos porque los partidos hacen tonterías y no tenemos más remedio que ir corrigiendo en segunda derivada lo que están planteando las estructuras políticas. El sistema autonómico nos ha agredido. ¿Por qué hemos de profundizar en conceptos federalistas? ¿Por qué mantener el discurso de liberación de clase y liberación nacional son dos caras de la misma moneda? Falso, históricamente falso. Es hora de replantear esto a fondo, a fondo. Mentira. El marxismo no ha sido capaz de analizar este tipo de problemas. Tiene el marco. Los sistemas de producción, cuando van cambiando, van generando superestructuras, estados. Los estados viven en los conflictos geopolíticos. El sistema de producción y las relaciones laborales generan desigualdades en los ciudadanos. Y es la lucha de clases que corrige ideológicamente estos efectos. Son dos dimensiones distintas. El internacionalismo no es ignorar eso. Son mecanismos en donde las clases trabajadoras de unos países, de unas superestructuras, enseñan a otras clases trabajadoras de esas otras superestructuras a combatir las desigualdades y a repartir la riqueza. No es el internacionalismo la expansión de un modelo como lo que pretendía la Unión Soviética en su momento. China lo va a corregir. China ha dicho, aceptamos el sistema, pero lo vamos a dirigir. Eso es lo que ha dicho China. Aceptamos el sistema de globalización, pero lo vamos a dirigir en el mundo. Ese es el desafío. Repito la pregunta, ¿por qué federalismo? ¿Qué quiere decir más federalismo? Una ley para todos, aplicaciones concretas, con estilos concretos. Bueno, no creo que Lenin estuviese muy de acuerdo contigo. Justamente porque la unidad de la clase trabajadora, que es el objetivo y la política del socialismo, de la lucha por el socialismo, esa unidad no se puede forjar pasando por encima o ignorando ni los agravios pasados,
en muchos casos, ni las diferencias culturales, ni las diferencias lingüísticas, como si fuera una masa homogénea la clase trabajadora. Esa unidad se tiene que construir. El federalismo es la política tradicional del movimiento obrero de este país desde que existe. A veces parece que ya hemos descubierto la sopa de ajo. El movimiento comunista fue federalista, el movimiento socialista fue federalista, el movimiento libertario fue federalista, el PUM fue federalista. ¿Es verdad? Es verdad, pues error. Pues la clase obrera ha cometido un error y Lenin cometió un error terrible. Que al final acabaremos diciendo lo que dice Putin, que Lenin se inventó Ucrania. Putin tiene ese razonamiento. Oye, no quiero meter a Putin en tildarlo de jacobino reaccionario. No me interprete. No, pero esa idea de que las realidades y la complejidad nacional son artificios, son productos de la historia, que la historia deberá superar. El federalismo tiene el sentido de decir, debemos unificar el esfuerzo de la clase trabajadora y de los pueblos, pero sin violentar las realidades y la complejidad y la diversidad existente. Por ejemplo, alguien como amigo jacobino decía, oye, eso del federalismo igual estaría bien para Europa. Pues claro que estaría bien, porque necesitaríamos llegar. El problema que tiene Europa es que es más una confederación de estados. Si me permites, en España, ¿qué federamos? ¿Cuáles son los pueblos? Es decir, una nación formalmente unida en trance de descomposición, que no es una nación metafísica. La descomposición es la desigualdad. España no se rompe si se rompe una hidra metafísica. Se rompe en términos de igualdad, que a mí lo que me importa de la nación, la igualdad de la clase obrera. ¿Qué pueblos? Pueblos metafísicos. Cataluña es una unidad de destino. Canarias, Madrid. Toda nacionalidad y toda nación es ¿por qué existe una nación o una nacionalidad? Porque hay millones de personas que se lo creen. No. Sí, exactamente, porque hace unos cuantos siglos no existían las naciones tal como las hemos visto, es un producto de la historia, del desarrollo histórico y del siglo XIX. Pero no es una cuestión de voluntad. Y algo que la historia superará. Pero que no podemos, una vez más, no podemos resolverlo artificialmente diseñando una unidad ideal. Lo que debemos hacer es tantear caminos que permitan, desde el respeto a la diversidad, organizarla. Pero dices, ¿cuáles son los pueblos metafísicos? Oye, es que aquí hay muchísima gente que tiene un sentimiento nacional. Pero el sentimiento no es fuente de derechos, Luis. Tú mismo lo ves en el tema del género sentido. No. La cuestión, el sentimiento no es fuente de derecho, pero la cultura, la lengua, el respeto a todas esas cosas sí que debe ser fuente. Sí que debe ser. Lo que si no es fuente de derecho, tenemos en realidad cuando se dice eso no es fuente de derecho, acaba siendo de una manera enmascarada el dominio y vivido como el dominio de otro nacionalismo que no dice su nombre. Una comunidad de iguales, sin esencialismos. Uno puede no sentirse español, pero no necesitas ningún esencialismo. Decidamos conjuntamente entre todos. No necesitas ningún esencialismo. Necesitas una federación y ámbitos de decisión compartida. Sí, claro, pero entre todos. La organización autonómica no es una organización federal. Tiene elementos protofederales. Y confederales. Pero no es y confederales, efectivamente. Y cada vez más ha degenerado en un combate de agravios comparativos entre distintas comunidades autónomas y estamos ahora justamente Madrid está ahora en la línea de hacer su proceso. Ayuso está haciendo su proceso. Y País Vasco y Navarra tienen dos. Y el País Vasco de alguna manera lo tiene cristalizado su proceso en una reivindicación que es fruto de la complejidad de cómo se hizo la transición y que ha quedado ahí. Pero yo creo que al nacionalismo vasco evoca la independencia, pero le va de coña la situación en la que vive, con el concierto. Porque tiene un privilegio tan gigantesco. Una situación a la que ellos por eso, cuando ven determinadas fugas hacia adelante en el nacionalismo catalán, dicen, nosotros lo tenemos muy bien montado aquí. Pero claro, esa realidad compleja que hay que transformar, pues es eso. El federalismo es una manera de articular esa diversidad con un proyecto colectivo y compartido. ¿Por qué los independentistas son tan hostiles al federalismo?
El independentismo es hostil al federalismo. Hostil. Porque el federalismo es contrario a la lógica divisoria del nacionalismo. Pero el neoliberalismo no es hostil al federalismo, porque le viene bien esa fragmentación territorial, esa atomización del poder político en pequeñas taifas competitivas. El modelo del Instituto Juan de Mariana y del neoliberalismo más agresivo es un federalismo fiscal. Es decir, hay cosas, Luis, desde mi punto de vista y con todo el respeto, puedo estar equivocado, por supuesto, y no tengo aquí pretensión de enmendar la plana y dar lecciones a nadie, pero yo creo que no nos tiene que doler prendas de decir que hay cosas que tienen que volver al Estado central. A mí las palabras, el debate nominalista me parece muy bien. Lo que no es normal es que en Castellón no se sepa si se me ha operado de apendicitis a un obrero que vive en Badajoz. Eso es una aberración, eso tiene que volver al Estado central. Lo que no tiene sentido es que tengamos una educación desequilibrada y desarmonizada, quebrada, antirrepublicana. Lo que no es normal es que los impuestos estén en las comunidades autónomas para que compitan a la baja. Lo que no es normal es que el poder político se vaya disolviendo y atomizando mientras que el capital es cada vez más transnacional, más agresivo, más acumulado. Los estados cada vez más fragmentados. Yo creo que también las querencias sentimentales, que yo las entiendo, históricas, no son necesariamente no ecualizan con tener la razón, ¿no? Yo creo que el federalismo atomiza el poder político y además habría que preguntarse por qué la oposición al federalismo tiene que ser un nacionalismo español. Para nada. Yo soy profundamente antinacionalista. A mí el esencialismo español me parece una basura gigantesca, Luis, estamos de acuerdo totalmente en eso. Pero yo lo que quiero es una comunidad de iguales, en la que no haya pueblos metafísicos que se reúnan, a las que se le pregunte, sino una clase obrera conjunta, no artificial. Esa ya está. Lo artificial es federar o confederar en base a la consideración de que España es una cárcel de 5 o 6 pueblos metafísicamente incrustados artificialmente. Claro que las fronteras son artificiales, pero no creemos fronteras internas igualmente artificiales y arbitrarias para fragmentar los derechos ya colisionados por un neoliberalismo agresivo. No los degrademos más a través de una atomización en el territorio político. Yo sé que le cuesta a la izquierda, que históricamente ha sido federalista, pero es que Ayuso es una ultrafederalista. No, Ayuso, sí, un federalismo. No. Sí. Ayuso es una independentista. Es una independentista. Como los brexiters ingleses son los independentistas ingleses. Es que el federalismo puede llevar a descarrilar el territorio político. Y de estados centralistas, si hay un estado centralista de tradición y de cultura, es Francia. Y ese centralismo, desde luego, no ha hecho obstáculo al triunfo del neoliberalismo en Francia. Bueno, es evidente que nos hemos metido en un tema que da para varias sesiones y tal. Y además, como son las 9, prácticamente una última palabra. Sí, bueno, como veis, Miguel, el debate es muy interesante y la pregunta, la felicitación va para ti. Es decir, la felicitación es obvio que si estamos hablando de reconstrucción de la izquierda, y esa es la primera cuestión, hace falta mucho más debates que esto, porque si algo nos gusta a la izquierda es debatir, sobre todo debatir sobre la diagnosis. ¿Por qué pasan las cosas? Y aún así vemos que hay diferencias y lo bueno es seguir discutiéndolas. Pero sobre todo lo más difícil es el qué hacer, como siempre. En el qué hacer. Y en el qué hacer yo me he anotado todos vuestras recetitas, la de los dos, y coincidís en una que yo creo que todos los que estamos aquí estamos porque si creemos que hay que reconstruir la izquierda, es que no nos sentimos identificados con la izquierda oficial actual que está en el gobierno, ¿sí? Que tenemos ciertas cuestiones críticas de peso con ella. Con lo cual, yo creo que habría que insistir en que, aparte de reuniones ese diagnóstico, lo fundamental en esos momentos es, como habéis anunciado y como estamos viendo por toda la exposición que habéis hecho, de que están empeorando las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general, y va a ir a más, sobre todo después de las inversiones en armas para que se sigan matando en otros sitios, es decir, la inflación va a ir a más y lo vamos a pagar nosotros. El tema es hacer movilización, es decir, ideologizar a la gente, ¿sí? Con las diagnosis correctas. Movilizar a la gente y organizar a la izquierda alternativa. Esos serían los 3 pasos y en ese orden que habría que hacer. Y para eso hace falta muchos más debates como estos, que yo exhorto a Miguel a que lo siga organizando. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a seguir planteando debates y tratando de reflexionar sobre este y otros temas. Y así que nos iremos viendo. Salud y buen trabajo.